Entonces, vamos a ir viendo lo que tiene que ver ya con la palabra Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra biblión, que es una palabra griega que significa libro. Quiere decir que es una colección de libros sagrados escritos por diferentes autores en lenguas, épocas y estilos literarios diversos. ¿Qué quiere decir? La palabra Biblia, si nosotros la tomamos en su contexto, podemos decir que la Biblia es una pequeña biblioteca, porque tiene una gran cantidad de libros que están dentro de este libro que se llama Biblia. Ahora, ¿de dónde nace esta palabra? Ya dijimos que es de una palabra griega que es biblión, pero no, se toma en plural para señalar libros y se le puso Biblia. Y ya dijimos que es una colección de libros, es una cantidad de libros que ahí vamos a ir viendo, una cantidad de libros que están dentro de este libro sagrado. Y como decíamos, podíamos definirla como una pequeña biblioteca. Aspectos generales que los vamos a ver ahora. La Biblia recibe varios nombres, como por ejemplo Santa Biblia, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios, entre otros. Aparte de estos nombres, ¿qué otro nombre más, con qué otro nombre más la conocen ustedes? Aparte de la Santa Biblia, Sagrada Escritura, Palabra de Dios, ¿con qué otro nombre más la identifican ustedes? ¿Hay otro nombre que ustedes puedan definirla? ¿O están solamente esos? Ya dijimos que es un libro formado por un conjunto de libros, por eso se le puede definir como una pequeña biblioteca, donde hay muchos libros. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte de arameo. El arameo era la lengua nativa de Jesús, ¿eh? Es un idioma que está prácticamente extinto, o sea, ya prácticamente no lo hablan. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte de arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, ¿por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Porque el griego en el tiempo de Jesús era el idioma comercial, es como ahora el inglés. Si yo hablo inglés, yo puedo ir a cualquier otro país y puedo utilizar el idioma inglés como idioma comercial. En ese tiempo, el idioma comercial era el griego, por lo tanto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Además que el griego es el idioma de las artes. En ese tiempo, el Nuevo Testamento, Grecia era una tremenda potencia cultural, por lo tanto, se redacta el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en material de rollos de cuero de animales. ¿Qué quiere decir? Que el Antiguo Testamento en ese tiempo no había papel, por lo tanto, el Antiguo Testamento fue escrito en material de rollos de cuero de animales, de diferentes animales. Y el Nuevo Testamento fue escrito en papiro. ¿Qué es lo que era el papiro? El papiro era una planta que crecía a orillas del río Nilo. ¿Dónde está el río Nilo, chiquillos? ¿Ustedes saben dónde está? Egipto. Egipto. En Egipto. Entonces, a orillas del río Nilo, que es en Egipto, crecía esta planta que era un papiro y era muy parecido al papel que nosotros tenemos ahora. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en material de rollos de cuero de animales y el Nuevo Testamento fue escrito en papiro. La Biblia está conformada por 66 libros. Nosotros vamos a tomar como ejemplo la Biblia Reina Valera, que es la que ustedes mayoritariamente trabajan en la clase. Y esta está conformada por 66 libros, 39 de los cuales están en el Antiguo Testamento y 27 están en el Nuevo Testamento. Hay una Biblia que es la Biblia que usa la Iglesia Católica, que tiene más libros, tiene alrededor de 70 y algo libros, ¿ya? Ellos tienen otra cantidad de libros. Ahí aparecen unos libros que la Biblia Reina Valera no los tiene conformados, la Biblia Católica los tiene incluidos. Conformación de la Biblia. La Biblia se divide en dos, ¿ya? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Alguien me puede decir el Antiguo Testamento de qué podría tratar en general? ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? En el Nuevo habla de Jesús y en el Antiguo sobre las hazañas de Dios. Ya, bien. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el primer libro? Génesis. Génesis. Ya.
¿Y cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Cuál es el libro con el que termina el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Empieza con M. Malaquías. Malaquías. Bien. ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. San Mateo. Ya. ¿Cómo se llaman los 5 primeros libros del Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿Los 5 primeros libros? Génesis, en Éxodo y Ya. Levítico, Números. Bien. ¿Y cómo se llama el conjunto de esos 5 libros? Pentateuco. Pentateuco. Bien. Penta. ¿Qué significa penta? Esa es una palabra griega, un número griego. 5. 5. Entonces serían 5 rollos, los 5 libros. Los 5 primeros libros se les denomina Pentateuco. Súper bien, chiquillos. Ya, otro aspecto importante es por qué se le llama testamento, por qué se utiliza los términos Antiguo y Nuevo Testamento. Sirven para hacer referencia a la alianza o pacto sellado entre Dios y la raza humana. Estos términos antes no se usaban, se empezaron a usar desde el siglo II después de Cristo para designar a los libros de las Sagradas Escrituras. Ya antes este nombre no se utilizaba, pero a partir del siglo II después de Cristo, la palabra testamento significa alianza o pacto, ¿ya? La Biblia es el libro de todos los tiempos, lo que decíamos antes. La Biblia es el libro más leído y el más vendido a nivel mundial y que hasta el día de hoy no ha perdido su vigencia. Ustedes saben que esta semana estamos nosotros celebrando el Día del Libro, ¿cierto? Que se le ha pedido algunas actividades que ustedes realicen por el Día del Libro. Y aquí se van a dar cuenta que el libro que hasta el día de hoy la gente lo sigue leyendo, el único libro es la Biblia. Porque los otros libros llega el tiempo en que la gente no los lee, ya, o los lee por tiempo. En cambio, la Biblia, la gente periódicamente y diariamente la está leyendo. También algunos de los aspectos importantes de la Biblia es que fue escrita en 3 continentes. 3 continentes, en Asia, en África y Europa. Quiere decir de que estos autores escribieron en épocas diferentes, en continentes diferentes y en diferentes ciudades. ¿Ya? Asia, África y Europa, y la Biblia tiene alrededor de 40 autores. ¿Por qué creen ustedes que hay menos autores que cantidad de libros? ¿Por qué hay menos autores que cantidades de libros? Hubieron autores que escribieron más de un solo libro. Ya, bien, Pablo. ¿Qué autor? A ver, ¿ustedes saben algún autor que haya escrito más de un libro? El apóstol Pablo, Moisés. pero él escribió más cartas que libros. Ya, bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien que sepa de otro autor que haya escrito más de un libro? Moisés. Ya, Moisés. ¿Alguien más que haya escrito más de un libro? Lucas. Ya, Lucas. Lucas, mire, Lucas tenía una profesión, ¿ah? ¿Qué profesión tenía Lucas? ¿Alguien sabe qué? Porque Médico. Médico, bien, súper bien. Si ustedes se fijan, hay muchos hombres que escribieron la Biblia y tenían diferentes oficios. ¿Qué quiere decir? Que hubo médicos como Lucas, hubieron pescadores también, hubieron hombres como el caso de Pablo, que él trabajaba haciendo tiendas, entonces cada uno tenían diferentes oficios. Ahora, ¿cómo creen ustedes que ellos pudieron escribir el mensaje? Por inspiración por Dios. Ya, inspirados por Dios. Miren, decíamos que la Biblia fue escrita, alguien me preguntó delante, la Biblia fue escrita... Bien. Alguien me preguntó delante en qué año más o menos se escribió la Biblia. Mire, la Biblia se escribió desde el año 1513 antes de Cristo
hasta cerca del año 98 después de Cristo. Si ustedes se fijan, pasaron más de 1500 años que se escribió la Biblia. No es que se haya escrito de un día para otro, sino que pasaron más de 1500 años donde se escribió la Biblia. Y por eso es tan importante, porque fueron diferentes autores en diferentes continentes, diferentes épocas, y todos escribieron el mismo mensaje. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos sobre las profecías mesiánicas y dijimos que cómo podía un autor como Isaías escribir 700 años antes que iba a venir un Mesías, decir la ciudad, decir el lugar, decir exactamente quién iba a ser la mamá, sino en ese tiempo no estaba la información necesaria como para poder tenerlo? ¿Cómo creen ustedes que podrían ellos haber escrito esto? Que fue una profecía. ¿Ya? A través de una profecía, y ustedes bien lo dijeron en delante. ¿Bajo qué circunstancias le escribieron? Porque Dios se lo revelaba. Bien, súper bien. Entonces, una persona por sí sola no puede escribir la Biblia, no puede. Dios tiene que inspirarle y decirle cuál es el mensaje. Miren, esa es la gran diferencia entre la Biblia y los otros libros, porque muchos de los autores que escriben libros escriben de sus vivencias. Muchos de los autores escriben de lo que ellos han conocido, de lo que han viajado, de lo que han vivido. Sin embargo, la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que los hombres no escribieron lo que ellos quisieron escribir, sino que escribieron lo que Dios les dio que tenían que escribir. Con respecto a la imprenta, en el tiempo antiguo, antes que existiera la imprenta, la Biblia fue escrita a mano. Por eso, cuando fue comercializada, las Biblias eran muy caras. Toda la gente no tenía acceso a tener una Biblia, porque era muy caro, tenía que escribirse con puño y letra. Entonces, ¿qué pasa? Desde que aparece la imprenta, las copias de la Biblia comenzaron a producirse más rápido. Ya no se escribía a mano y se empezaron a utilizar esta tecnología para poder implementar. Y no es poco significativo, es muy significativo que ustedes puedan entender que el primer libro que se imprimió en Europa fueron móviles sobre la Biblia. ¿Qué quiere decir? Fueron ediciones sobre la Biblia. El primer libro que se editó con la imprenta de Juan Gutenberg en Alemania, es la Biblia, el ejemplar de la Biblia, que pertenece a la Biblioteca del Congreso, que está en Estados Unidos. Es quizá el libro impreso más valioso del mundo, ¿ya? O sea, la Biblia, imagínense la tremenda bendición que una imprenta o que un artefacto tecnológico pueda hacer que las Biblias fueran impresas con mayor cantidad, porque como decíamos, esto se escribía a mano y costaba, que demoraba mucho y no se podían escribir la suficiente cantidad para toda la demanda que había en ese tiempo. Vamos a ver la estructura de la Biblia. Miren, aquí está todo el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Cómo se divide la estructura del Antiguo Testamento? Se divide en Pentateuco, como bien lo dijeron ustedes, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Penta significa 5 y teuco significa rollos, ¿ya? 5 primeros rollos o 5 primeros libros. Los libros de la ley serían Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los libros del Pentateuco. Después vienen los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Mire, esto es muy importante. Esta subdivisión es muy importante. ¿Saben por qué es tan importante? Porque en la Biblia podemos encontrar historia, podemos encontrar poesía, podemos encontrar ciencia, o sea, todo lo que nosotros queramos buscar lo vamos a encontrar en la Biblia. Libros proféticos, y los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores? ¿Por qué se le llama a uno profetas mayores y a otros profetas menores? ¿Qué lo diferencia uno de otros?
¿Por qué se hace la diferencia entre profetas mayores y profetas menores? ¿Alguien sabe? O comodín del público, si hay alguien de ahí que está con ustedes en su casa que les quiera dar la respuesta, ¿por qué se les llama profetas mayores y profetas menores? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos, ¿ya? Porque todos estos libros son proféticos, es solamente la cantidad de capítulos, ¿ya? No tiene que ver con la importancia de los profetas, sino que tiene que ver con la cantidad de capítulos que tiene cada libro. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel tienen más cantidad de capítulos que lo que tienen los demás. Esa es solamente la diferencia, porque en cuanto a importancia, todos son importantes para ir conociendo la historia, o para ir conociendo el mensaje profético que Dios quería darle en ese tiempo al pueblo de Israel y en este tiempo a la iglesia. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sinópticos se les llama porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan están más o menos, son muy parecidos en cuanto a la historia, ¿ya? Y en cuanto a todo lo que está escrito. Juan tiene algunas historias diferentes, pero los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son 4 evangelios, histórico, que es el libro de Hechos, cuando nace la iglesia, las epístolas, ¿ya? Epístolas. ¿Por qué se llaman epístolas y no cartas? Porque las cartas son escritas a una persona individualizada, en cambio las epístolas son generalizadas, son para varias personas, y en este caso las epístolas fueron escritas para todas estas ciudades, ¿ya? Gálatas, no es que una persona se llame Gálatas, sino que es Galacia, es la ciudad de Galacia. Efesios es Efesos, ¿ya? Entonces cada uno de estos tiene el nombre de una ciudad, a diferencia de Timoteo, Tito y Filemón. Estas son las epístolas escritas por el apóstol Pablo, por eso se llaman epístolas paulinas. Y el libro profético es el libro de Apocalipsis, como bien lo decían ustedes, que es el último libro de la Biblia. ¿Alguien me puede decir quién fue el que escribió el libro del Apocalipsis? Juan. Juan. ¿Y dónde estaba Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis? En la isla de Patmos. Ya, bien, en la isla de Patmos. Estaba exiliado Juan en la isla de Patmos, estaba preso, y ahí Dios le reveló el Apocalipsis. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Apocalipsis? ¿Por qué se le puso ese nombre? Como fin. Ya, fin. ¿Qué otro significado más podría tener la palabra Apocalipsis? Porque ¿qué es lo que muestra el Apocalipsis? ¿De qué habla el Apocalipsis? Del fin. Del fin. Revela las cosas que van a pasar en el fin de los tiempos. Por eso el libro Apocalipsis, o la palabra Apocalipsis, significa revelación. Está revelado lo que va a pasar en el tiempo futuro. Ya, para los que no saben utilizar bien la Biblia, porque yo siempre les doy actividades que tienen que ver con análisis de libros y versículos. Miren, cada libro está dividido en capítulos. Este es un capítulo. Por ejemplo, Efesios es el libro. El número grande es el capítulo y los números que están hacia abajo son los versículos. Entonces, cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo es un número grande que está aquí. Efesios 1, por ejemplo, quiere decir Efesios capítulo 1 y los números hacia abajo son los versículos. ¿Alguien tiene alguna duda referente a cómo trabajar con la Biblia? ¿O ya saben trabajar bien con ella? Yo quiero felicitarlos, chiquillos, porque los trabajos que ustedes enviaron en la guía número 1, súper bueno. Vi las respuestas, incluso yo les devolví la retroalimentación a todos a través de los correos. Y hay algunos que les puse felicitaciones porque están las respuestas completas, claras, y están
están súper complementadas con los argumentos, así que felicitaciones a muchos de ustedes por el excelente trabajo que hicieron, sobre todo en las preguntas de desarrollo, que en lo que tiene que ver con las preguntas de desarrollo y en lo que tiene que ver con las apreciaciones personales que tenían que dar. Así que felicitaciones por eso. Ya, los que me preguntaban acerca de por qué, cómo puedo saber yo de que lo que la Biblia dice es verdad. Sabe que la Biblia nos habla acerca de ciencia. Por ejemplo, en el libro de Isaías nos habla acerca de la redondez de la tierra, ¿ya? A los científicos tuvieron mucho tiempo estudiando cómo era la tierra. Y sin embargo, el libro de Isaías ya lo había dicho, y nos señala y nos dice que Dios está sentado sobre la esfera y nos habla acerca de la tierra, ¿ya? También en el libro de Job nos habla acerca del movimiento de los planetas en el espacio. En el libro de Job, capítulo 38, antes las personas no sabían de que los planetas se movían alrededor del Sol. Sin embargo, el libro de Job ya lo había señalado en el capítulo 38, el verso 31 y 32. Miren, al hombre, para descubrir este tremendo hallazgo científico, lo hizo en el año 1543. Sin embargo, Job fue escrito miles de años antes y ya había dicho Job que el movimiento de los planetas en el espacio como estaba. Y ahí hay un sinfín de hechos y principios científicos. Sale la fecha cuando fueron descubiertos por el ser humano y sale la parte bíblica, donde la Biblia lo había dicho. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar que lo que dice la Biblia es verdad? Lo podemos a través de la exactitud científica. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia avala muchas de las cosas que están escritas en la Biblia. Y esto no es solamente fe, sino que es actitud científica de las personas que tuvieron mucho tiempo, tuvieron que estudiar para poder saber esta verdad. Si hubieran leído la Biblia, lo hubieran sabido mucho antes, ¿ya? ¿Alguna pregunta que quieran hablar sobre o preguntar sobre lo que estamos viendo de la exactitud científica de la Biblia? ¿Habían escuchado esto? De cómo la Biblia hablaba, por ejemplo, de los planetas, de la redondez de la Tierra, del día y de la noche que ocurrían simultáneamente. No, ¿Ah? no, yo no. Miren, el aire tiene peso. En el siglo XVI descubrieron que el aire pesaba también. Y Job, en el libro de Job, capítulo 28, el verso 25, ya lo había dicho. Que la luz se divide en diferentes colores. Al hombre le llevó muchos años, en el año 1650 lo descubrió, sin embargo el libro de Job, en el capítulo 38, ya se había dicho. Entonces aquí no es solamente fe, chiquillo, no es solamente que yo crea ciegamente en algo que está escrito, sino que también la ciencia a través de su exactitud avala muchas de las cosas que fueron escritas en la Biblia. Vamos a ver las evidencias arqueológicas. Esa era la evidencia científica, ahora vamos a ver las evidencias arqueológicas. ¿Alguien sabe qué es lo que es la arqueología? ¿Cómo me podrían definir la arqueología ustedes? ¿Qué hacen los arqueólogos? El estudio de fósiles. Ya, de fósiles. ¿Qué otra cosa más estudian los arqueólogos, aparte de los fósiles? El pasado. Ya, el pasado. ¿El pasado a través de qué cosas los podrían estudiar ellos? Ruinas. Ya, a través de ruinas. Miren, hay manuscritos de Qumran, o Qumran, dice, tenemos bases sólidas y comprobadas para creer que las escrituras se han transmitido fielmente hasta la actualidad. ¿Qué quiere decir? Se han encontrado fragmentos, cerca de 6.000 escrituras hebreas, y están íntegras con los fragmentos, y más de 5.000 escrituras cristianas en griego. Entonces, cuando los arqueólogos comienzan a buscar, a cavar y empiezan a buscar evidencias para poder comprobar que lo que dice la Biblia es verdad, podemos encontrar todos estos manuscritos. Dice, entre ellas podemos mencionar los manuscritos descubiertos en 1947,
los cuales representan un tesoro de valor incalculable. Y ahí nos habla acerca de que al sur de Jericó, en la costa del oeste del Mar Muerto, un pastor de cabras se encontró en una cueva llamada Qumran varias tinajas, y dentro de estas tinajas se encontraron en el interior rollos de la Biblia, y estaban cubiertas, dice, de petróleo, de nafta de petróleo. Y dice, escritas en varias lenguas, arameo, griego y hebreo. La mayor parte fueron escritas en pergaminos y otros en papiros. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que también la arqueología, a través de esta ciencia, nosotros podemos comprobar que lo que dice la Biblia es verdad? Dice, los manuscritos estuvieron en la tienda del pastor colgados de un poste por 7 años, luego fueron vendidos a diversas personas, ¿ya? Finalmente, todos los manuscritos llegaron a la Universidad Hebrea bajo otro conjunto de circunstancias extrañas, y ahí nos habla acerca de dónde llegaron todos estos manuscritos y fueron tomados para poder realizar lo que nosotros tenemos hoy día, que es la Biblia. ¿Sabían eso ustedes? ¿Habían escuchado eso? Ya, dice la Biblia, curiosidades de la Biblia. ¿Alguien me puede decir cuál es el verso más corto de la Biblia? Jesús lloró. Ya, Jesús lloró. ¿Están todos de acuerdo que Jesús lloró es el texto más corto? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús lloró y no matarás? ¿Cuál de los dos es el más corto? ¿No matarás es más corto? ¿Cuál? ¿Por qué decimos nosotros que no matarás, lo que dice su compañera, que está súper bien dicho? Mira, nosotros hemos creído en el tiempo que el verso Jesús lloró es el más corto. En realidad el más corto es no matarás, porque tiene una letra menos que Jesús lloró, ¿ya? Dice, el capítulo más largo es el libro de Salmos 119, el capítulo más corto en el Salmo 117. Estamos hablando acerca de algunas curiosidades de la Biblia, ¿ya? Hay 2 salmos que son son iguales, Salmo 14 y el 53, nos habla también acerca del centro de la Biblia. ¿Cuál es el centro de la Biblia? Está en el Salmo 118, el verso 8. Y así podemos ver muchas curiosidades de la Biblia, ya que a veces a las personas les gusta saber otras cosas que tienen que ver con eso. ¿Cómo llegó a existir la Biblia? Mira, aquí ya estamos entrando a lo que son los textos bíblicos. Dice, la Biblia llegó a existir no porque las personas hubieran querido, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya qué quiere decir? Lo que ustedes bien dijeron en delante, que la Biblia no es una interpretación humana, sino que los hombres que escribieron fueron inspirados por Dios. ¿Quién es el autor? Dios. Dios es el autor de la Biblia. Los hombres solamente redactaron lo que Dios quiso decirle. ¿Para qué son útiles? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Para eso nos va a seguir la Biblia. Ahora, ¿alguien me puede decir a qué comparamos la Biblia? ¿A qué la podemos comparar? ¿A qué elemento? Que lo vimos al principio de la clase, ¿a qué elemento la podemos comparar? A una espada. Ya, a una espada. ¿A qué otra cosa más la podemos comparar? Martillo. A un martillo. ¿A qué otra cosa más? A la miel. A la miel. ¿Algo más? A la lámpara. A una lámpara. ¿Se dan Al oro. cuenta? Al oro, sí, porque dice que es mucho más valiosa que el oro. ¿A qué otra cosa más podrían compararla? Había otra imagen al inicio de la clase, que tenían una jarra. ¿Leche? A la leche, bien. Se dan cuenta que la podemos comparar a muchas cosas y tiene que ver con el propósito que ella tiene. Nos alimenta, nos defiende, nos ilumina nuestro camino. El martillo, cuando no nos portamos muy bien, la Biblia nos dice que no estamos muy bien en nuestras acciones y también se compara a un martillo. Hay muchas cosas con las cuales ustedes la podemos comparar.
Conclusiones de hoy día. ¿A qué nos ayuda a leer la Biblia? Leer la Biblia nos produce, mire, en nosotros produce cambios, o debería producir cambios, ¿ya? Sanar las heridas, construye un carácter, las personas forman su carácter a través de la Biblia, da poder, transforma las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona está desanimada, está desalentada, la Biblia transforma las circunstancias y le da esperanza. Por eso dice aquí, siembra esperanza. Limpia el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo no estoy pensando bien, la Biblia me ayuda a ir cambiando mi pensamiento. ¿Y qué es lo que es la Biblia? Es el medio principal mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta ante nosotros. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero conocer más de Dios, tengo que obligatoriamente leer la Biblia, porque ahí está el pensamiento de Dios para nosotros. La Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros. Es donde Dios nos expresa todo su amor. Vamos a continuar y yo les voy a preguntar a ustedes ahora, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué es lo que no sabían y lo aprendieron? ¿Alguien puede compartir lo que aprendió hoy día en la clase? ¿Algo que no sabían y que lo aprendieron? ¿O que lo sabían y lo recordaron hoy día? Profe, yo no conocía cuál era el texto más corto. Ya, bien. ¿Y cuál es el texto más corto? No matar. No matarás. Ya, bien. ¿Qué otra cosa más aprendieron hoy día? ¿Es solamente fe la Biblia? ¿O qué más puedo encontrar en ella? Si yo tuviera que explicarle a una persona que lo que dice la Biblia es verdad, ¿qué otra cosa podría yo tomar para poder decirle que eso es verdadero? ¿Qué evidencias podría tomar yo? La historia. Ya, la historia. ¿Qué otra cosa más podría tomar? Porque muchas veces nuestra fe la tachan de fanatismo religioso, de creer un libro escrito por hombres, pero aquí nosotros hoy día aprendimos que no es solamente el mensaje de Dios que tiene que ver con fe. Vimos otras cosas que podríamos nosotros señalar que lo que la Biblia es verdad. ¿Qué otras cosas más podemos ocupar? ¿Qué hablamos de la ciencia? ¿Se acuerdan ustedes lo que hablamos de la ciencia? De las exactitudes de la ciencia referente a lo que dice la Biblia. ¿Qué habla acerca de la Tierra, por ejemplo? Que es redonda. Ya es redonda. ¿Y qué libro lo decía? ¿Alguien se acuerda qué libro era el que decía que la Tierra era redonda? Esa es pregunta El de libro de guía. Job. Ya, en el libro de Job habían varias evidencias científicas, pero había otro libro que es uno de los profetas mayores. Isaías. Isaías. Bien. Oye, esa es pregunta de guía, ¿eh? Está dentro de la guía que están haciendo, que tienen que hacer. Ya. El trabajo para hoy día, acuérdense que el trabajo es individual y que a través de sus profesores jefes se les compartió un cuestionario o un formulario, y los que no pueden acceder a ese formulario lo pueden hacer a través de la guía Word. Si ustedes hacen la guía en formato Word, la tienen que enviar a mi correo, jessica.ponce@liceonacimiento.cl. Si tienen alguna duda referente a la actividad, la pueden realizar desde que terminemos la clase a mi WhatsApp. Ya tienen hasta las 5 de la tarde para preguntar. Cuando ustedes preguntan, pueden incluso sacar la foto a la actividad y me la envían si no entienden el trabajo. Hoy día son solamente preguntas de alternativa, ya porque se trabajó en un formulario. Y la próxima actividad ya va a ser con alternativas y va a ser con preguntas de desarrollo. Porque como les decía, muchos de ustedes hicieron un excelente trabajo en las respuestas de desarrollo. Y me interesan mucho los argumentos que ustedes vayan utilizando para responder las preguntas. Y los ejemplos que dan. Así que por esta vez va a ser un formulario con alternativas, pero la próxima actividad de la próxima clase va a ser ya con preguntas de desarrollo, para que ustedes puedan ir
argumentando a través de las opiniones y de los conocimientos que van adquiriendo. ¿Algo que quieran preguntar, chiquillos, referente a la actividad? ¿Ya leyeron ya el trabajo que tenían que realizar? ¿Tienen alguna duda? Tarea para la próxima clase. ¿Por qué septiembre es considerado el mes de la Biblia? Nosotros aquí en Chile se celebra en septiembre el mes de la Biblia y la tarea es que ustedes tienen que indicarme por qué septiembre se considera el mes de la Biblia. ¿Qué pasó ahí que se toma como septiembre y muchas iglesias realizan actividades durante el mes de septiembre y promocionan la lectura de la Biblia? Esa es la tarea para la próxima clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chiquillo? Felicitar a los que participaron en esta actividad, ¿ya? Que decíamos que era la tarea de la clase anterior y ustedes tenían que escribir en sus redes sociales, Dios no está muerto. ¿Alguien que quiera compartir el trabajo que hicieron? ¿Cómo lo tomó la gente? ¿O sus amigos, sus cercanos? ¿Los que hicieron la actividad? No me hicieron nada. ¿Nada? ¿Hay algunos que le pusieron, por ejemplo, le hicieron algún comentario o no? ¿Comentarios buenos o malos? ¿O les dieron like? Son muy creativos, ¿ah? Están bien buenas las imágenes estas que pusieron. Yo sé que estas imágenes algunas corresponden a fotos de ustedes. Así que súper creativo. ¿Alguna pregunta, chiquillos, referente a lo que hemos visto hoy día? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Referente a lo que... Profe, se silenció. Profe, se silenció. Sí, me acabo de dar cuenta. Chiquillo, ¿alcanzamos a ver el video o no? ¿Lo quieren ver? Tiene que ver con la evidencia del Arca de Noé, evidencia arqueológica sobre la excavación y el descubrimiento del Arca de Noé. Decirles que el Arca de Noé tenía una dimensión o un tamaño más o menos de un estadio de fútbol. Más o menos ese es el tamaño que el Arca de Noé tenía, de acuerdo a lo que la Biblia señala. ¿Ya? Así que ustedes pueden dimensionar el tamaño que tenía el Arca de Noé, del porte de un estadio de fútbol. Ya, ¿alcanzamos a ver el video o si no, le envío el video con los profesores para que lo vean? Profesora, yo ¿Sí? opino que mejor lo envíe con los profesores. Ya. Entonces, mire, yo les voy a enviar el video a través de sus profesores jefes para que lo vean, porque tiene que ver con la evidencia arqueológica de lo que dice la Biblia es verdad, ¿ya? Ya dijimos que no solamente la ciencia avala lo que está escrito, sino que también la arqueología. Y no es solamente fe, sino que son cosas tangibles. Incluso hay evidencia arqueológica que se encontraron ruinas de Sodoma y Gomorra, ya que es una ciudad que Dios la destruyó por la vida que llevaban, y también se encontraron evidencias de las ruinas de esta ciudad. Y así hay muchas evidencias más, así que si ustedes quieren buscar a través de internet, van a encontrar muchas evidencias que tienen que ver con eso. ¿Algo más que quieran decir, chiquillos, antes que terminemos la clase? ¿Alguna duda que tengan o algo que quieran comentar? ¿Todos escribieron sus nombres? Chiquillos.